Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda a esta hora. Seguramente usted es de las personas que alguna vez ha tenido que utilizar un servicio. Quizás haya encontrado su solución, pero quizás también haya encontrado obstáculos. ¿Cómo son los servicios en Cuba? ¿Cómo deberían ser? ¿Cuáles son los caminos para las soluciones? De eso estaremos hablando. Esos son los temas sobre la mesa. Y por supuesto, aquí hay un asiento para usted si decide participar. 831-2484 son nuestros teléfonos, estarán abiertos para sus llamadas. Ya lo sabe, si quiere participar, debatir, quédese con nosotros durante la próxima hora. Y con conocedores de este tema y también con periodistas que polemizarán y compartirán con nosotros sus experiencias investigando sobre este y otros temas en nuestra sociedad. Estaremos también conversando esta tarde y les doy las buenas tardes y las gracias por estar aquí en esta lluviosa tarde en La Habana. A Julio Corso, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Comercio Interior, muchas gracias por estar aquí. Una persona que nos ayudará a comprender qué cosa es un buen servicio y cómo alcanzar esa cultura, al menos recuperar la que existía en nuestro país. También está con nosotros Ricardo Ronquillo, subdirector del periódico Juventud Rebelde. Gracias también por estar aquí. Un periodista, también editor, investigador, director también de equipos que investigan este y otros temas. Y el joven periodista Charlie Morales Valido, periodista de Prensa Latina, un excelente cronista de nuestra sociedad, una de las mejores plumas del periodismo cubano. Esa es una opinión muy personal, pero también le agradezco aquí que esté con nosotros porque podrá ayudarnos a debatir de este tema y también ayudándonos siempre desde el humor y la reflexión. Como siempre tenemos un caricaturista con nosotros. Hoy será Carlos A. Falco Chan, que también estará con lo que mejor sabe hacer, que es dibujar y contarnos esas pequeñas historias desde el humor y la reflexión, lo que estamos debatiendo hoy, que tiene que ver precisamente con los servicios. Seguramente usted tendrá alguna historia que contar sobre este tema y lo estaremos debatiendo, pero les propongo comenzar, antes del diálogo con nuestros panelistas, conocer cuáles son las opiniones de algunas personas en las calles. Nuestro colaborador, estudiante de periodismo, Oscar Figueredo, salió y conversó con algunas personas. Veamos entonces qué nos cuentan algunos ciudadanos aquí en nuestra capital. Cogen los alimentos con las manos, no usan ni servilleta, las moscas, hay veces que están apurados y te sirven y para salir de ti, rápido te dicen dale y... Pero tú llegas a un lugar, dice buenos días, por favor me puede atender, puede darme proponerme una pizza, que no te dicen ni buenos días, es maltrato, no te atienden con el servicio adecuado. Y me la atendió Sion. Me la daron pésimamente. La señora que lo atendió pésimamente, la de Sion, pésimamente. A veces el chofer maltrata al cliente, ¿por qué? Porque llevándose a la parada, expresando, diciendo frases que no debe decir, en forma obscena, no sé, millones de cosas. Yo he ido a lugares y he visto buen trato, ¿por qué no? Lo que pasa es que en muchos lugares se ha perdido los valores humanos. Y... no sé ni qué decirte. Pésima. ¿Por qué? Por los malos modales, por la mala atención, no hay vuelto, no hay nada. Es pésima. Si vas a una tienda, eres maltratado porque no hay unas habitas, si le preguntas a la dependiente el precio de un producto se molesta o te responde entrecortado y te contestas mal. Si vas a una cafetería,
¿Para qué? Te adulteran el precio, entonces no puedes ni reclamar porque entonces ya eres malo. Cada vez que se brinda un servicio, la persona se supone, ¿no?, que la persona tenga una preparación, que tenga que haber condiciones, pero si se le suma eso, que haya, no sé, respeto, que haya consideración y un buen trato hacia el cliente, me imagino que sea algo perfecto. Se ha perdido mucho la ética profesional, se ha perdido mucho. Para que haya calidad en los servicios, primeramente tiene que existir el servicio y que no lo haya en ningún lado, porque tú vas a una cafetería y lo único que te encuentras es cigarros, esto, lo otro, las cafeterías en mal estado, sucias, despintadas, los dependientes con anillo, con todo. Entonces, lo que no hay es servicio. Para que exista calidad en los servicios, tiene que haber servicio. No hay oferta, no hay nada, simplemente. Opiniones bien fuertes e interesantes que estuvimos recogiendo en las calles sobre la opinión, al menos de los encuestados, con respecto a la pregunta de qué cree de los servicios en sentido general. Hay muchos tipos de servicios. Nuestra mesa es solo una hora. Estaremos hablando sobre todo del servicio que deberíamos tener, diagnosticar las causas por las que no existen y también tratar de encontrar algunos caminos y soluciones. Ahí está viendo el teléfono, usted también puede participar en este debate. Y cuando uno escuchaba esas opiniones, y quizás usted comparta conmigo la idea de que a veces que nos den un buen servicio parece que es un favor. ¿Es un favor, Charlie? ¿Crees tú que esa idea de que te estoy haciendo el favor de tratarte bien cuando debería ser la norma es correcto? Yo creo que no es un favor, pero hay mucha gente que sí se lo cree. Hay gente que dice, bueno, vengo aquí y se olvida lo que es la esencia. O sea, ¿qué cosa es servir? Servir es satisfacer la necesidad de alguien. O sea, y eso lo puedes hacer porque tú tienes una vocación altruista de hacer el bien o porque te ganas la vida en eso. Tienes unos deberes hacia esa persona que se establece este contrato y yo te pago por esto y exijo y necesito que tú me des lo que yo te estoy pidiendo, lo que te estoy pagando, no me estás haciendo un favor. Y entonces hay muchos problemas de concepción que los orígenes son, a mi entender, más subjetivos que objetivos. O sea, yo recuerdo en mi infancia, ahorita señalaste que soy cronista, no, cronista es la gente, uno va para la calle y mira, Voz Populi, ahí está. Yo recuerdo en mi infancia que todas las cafeterías, todos los centros decían, mi trabajo es usted. Y eso era un letrero que era como el refrán, como el eslogan del buen servicio, mi trabajo es usted. Pero ¿hasta qué punto es así? O sea, lo decimos por decir. ¿Quién cuando llega al trabajo dice, hoy me propongo atender bien a la gente, resolverle los problemas a la gente? Para eso me pagan. Quizás no me pagan como me tienen que pagar, pero supuestamente es lo que tengo que hacer. Hay un locutor que a mí me gusta escuchar por las mañanas, Matiel Pérez, en Haciendo Radio. Él todos los días lanza una especie de prédica al oyente y una de las cosas que dice que a mí me llama la atención es, usted no es responsable de la cara que tiene, pero sí la que pone. Entonces, ¿por qué esa mala cara? O sea, la vida es difícil. La semana pasada estuvimos hablando de urbanismo. La vida es difícil en las grandes ciudades, pero también en los campos, en los pueblos. Pero usted sale a cumplir con un trabajo que nadie le regaló, nadie lo obligó a hacer. O sea, entonces, ¿por qué es la mala cara? O sea, ¿qué culpa tiene el que viene con un problema, con una necesidad, que no está ahí por el placer de venir a importunarte y a robar tu tiempo, de que tú hayas tenido problemas con tu pareja, que el transporte esté malo, que a lo mejor el desayuno no te llenó, o que se te fue llegando al trabajo y ya perdiste todo lo que comiste? Son muchas condiciones subjetivas que también y objetivas que determinan también el buen trato, pero yo quisiera recuperar el concepto. Corso es un estudiante, un estudioso, me imagino que estudiante también, sí, también. Uno nunca lo deja de ser, de este tema. ¿Qué cosa es un buen servicio? ¿Cómo pudiéramos conceptualizarlo? Bueno, a ver, el servicio se define conceptualmente como un conjunto de actividades que generalmente tienen una naturaleza intangible, dirigidas a satisfacer una necesidad o un grupo de necesidades para el cliente de ese servicio. De esta definición tan general se infiere entonces que el actor o el proveedor de esos servicios necesita estar capacitado para poder darlo. Depende fundamentalmente de la experiencia de ese proveedor de servicio. Y depende también de la capacidad que tenga de poder interactuar con el objeto del servicio, es decir, la persona que busca satisfacer sus necesidades con esa actividad.
De manera que no se puede equiparar un servicio a un bien. Es la primera llamada a la atención que tenemos que hacer. Los bienes son productos fabricados, manufacturados en una industria o en un proceso productivo que pueden ser almacenados, que son, digamos, es el bien, el servicio, podríamos decir que es parte del producto. El servicio coincide con el producto. Es decir, una característica, una cosa sui generis del servicio en este caso, es que los procesos productivos y de consumo coinciden en el tiempo, de manera que no se pueden almacenar. Son perecederos, en el sentido de que si se pierde la oportunidad de realizar esa actividad de una forma correcta, satisfaciendo la necesidad del cliente en el momento en que se brinde servicio, ya no hay otra oportunidad de hacerlo. Esto requiere, por lo tanto, una especial atención por parte del que oferta el servicio, por cuanto después no va a poder hacerlo. Y la impresión que va a dejar, la percepción que va a dejar en el que recibe el servicio va a permanecer, incluso después que el cliente experimenta supuestamente ese efecto, que puede ser bueno, malo, regular. Es un bien intangible. Es un bien intangible. Difícilmente mensurable. Difícilmente mensurable como experiencia. Pero está claro que cuando usted ofrece un bien, ese bien tiene atributos que no solamente son intangibles, hay otros atributos que son tangibles. Digamos, cuando usted va a reparar un par de zapatos, el par de zapatos es tangible. Sin embargo, la habilidad que pone el artesano para reparar el par de zapatos, esa es irrepetible y es intangible. Desde ese punto de vista decimos que no se puede medir, no se puede tocar, no se puede oler. Y a eso es lo que le denominamos intangible. Pero hay atributos dentro del servicio que sí son tangibles. Hay insumos que se utilizan para poder dar el servicio, para completar el servicio, y que sí son de naturaleza material. Que no siempre están disponibles. Que no siempre están disponibles. Y también son parte del servicio. Exacto. Eso se llama paquete de servicio. Es decir, la componente, digamos, intangible, que está dada en este caso por el que ofrece el servicio, por sus habilidades, por su destreza, por su capacidad, incluso por su talento, hay que separarlo de la componente o de los atributos materiales que sí son tangibles, sí son medibles. Las dificultades económicas que muchas veces enfrentamos en nuestro país debido a muchas razones no son justificación para dar un mal servicio. ¿Qué cree usted, Ronquillo? No tener a veces todo lo que hace falta para dar un buen servicio es justificación para maltratar a una persona. ¿Es solamente el insumo la manera de dar un buen servicio? Yo creo que no hay ninguna razón para maltratar a nadie en ningún servicio. Yo creo que los servicios requieren de una gran sensibilidad humana, pero no se puede desconocer que los servicios en nuestro país se han tenido que brindar en condiciones de una economía en condiciones de supervivencia. Y eso ha tenido un impacto muy fuerte sobre las prestaciones de servicio en nuestro país. Vamos a pensar, por ejemplo, en un servicio tan universal y tan importante como el que tiene Cuba en el campo de la salud pública. Sin embargo, en los últimos años, ese servicio que es tan importante en nuestro país ha sufrido cierto nivel de desgaste. La gente se ha quejado de la forma en que lo tratan los médicos, de escasez de medicamentos y de otros problemas asociados a ese tipo de servicios. O sea, los servicios en Cuba han enfrentado distintos problemas. Yo diría que uno de ellos es este que te mencioné, de una economía de la escasez que ha impactado sobre el grado de recursos que puede tener el sistema de servicios del país para ofertar eficientemente esos servicios. Yo diría que hay otra cosa que ha sido más grave,
que es una fractura en la cultura de los servicios, como resultado de que en un momento determinado de nuestro país se tomó la decisión de socializar todos los servicios. O sea, en los años 60, después de una discusión de cómo serían los servicios en la revolución, tal vez en un error de idealismo, como diría Fidel, conversando con Ramonet, se toma la decisión de socializar todos los servicios. Y en Cuba se había ido acumulando a lo largo de muchos años una cultura, incluso familiar, de una prestación de servicios, y eso, al producirse ese grado tan alto de socialización, se estatizaron prácticamente todos los servicios, y entonces eso produjo una fractura en la cultura de los servicios. Entraron a prestar servicios personas que no habían acumulado una cultura en la prestación de los servicios. Y a eso se agrega en los últimos años que, como resultado de la crisis que hemos vivido durante 20 años, nuestro país ha vivido una crisis sobre otra crisis. Y esa crisis sobre otra crisis también ha condicionado, como hemos abordado en esta misma mesa en otros momentos, una crisis de valores. Y esa crisis de valores también se refleja en la forma en que las personas prestan no solo el servicio, sino en la forma en que las personas están buscando su supervivencia. Yo diría que uno de los problemas, vamos a decir, desde el punto de vista psicológico, que pueden estar presentes hoy en la prestación de servicios del país y que estuvieron también de cierta manera en los servicios estatales, es que nuestros servicios estatales estuvieron muy permeados de la idea de estar dirigidos a una función recaudatoria, de equilibrio de el sistema de las finanzas internas del país. O sea, se le prestaba muchas veces más atención a la recaudación que a la calidad del servicio. Incluso no pocas veces los servicios estaban más destinados a cubrir necesidades básicas que tenían las personas. O sea, era más importante resolver una necesidad que prestar un servicio de una manera elegante, hermosa, adecuada, como debe ser un servicio, por las propias necesidades y la propia situación que vivía nuestro país. Y eso ha ido, yo diría, creando cierta filosofía que alguna gente llaman hasta del esquilme, porque por eso, por ejemplo, nosotros hacíamos una investigación recientemente en Juventud Rebelde. Un señor salió a la calle, se publicó un acuse de recibo y se puso a pesar en distintos lugares de Ciudad de La Habana todo lo que le vendían. Y en ningún lugar donde compró un producto le daban la cantidad que estaba establecida en el gramaje. Pero no solo eso, también se producían violaciones en los precios y otros tipos de violaciones que tiene que ver con cierta concepción que se ha ido introduciendo en la gente de tratar de resolver sus problemas personales, o sea, cierto sentido del egoísmo, que no favorece para nada el sentido de la solidaridad y de la hermandad que la revolución inauguró como concepción a lo largo de estos años. Es interesante también, Ronquillo, a mí, hoy el periódico Granma publica en las cartas de la dirección la historia, por ejemplo, de un lector cobrador de luz eléctrica. Es una historia interesante porque es la otra visión de esto, es decir, es la persona que provee el servicio y que son los usuarios o los clientes de ese servicio quienes a veces violan los propios deberes y derechos que tiene. Y son temas que nos están quedando. ¿Cómo tiene el consumidor, qué manera tienen los consumidores, usuarios, clientes, pacientes, según sea el caso, una manera de protegerse ante la violación de sus derechos con respecto a ese servicio? ¿Cómo se puede proteger? Son temas que también vamos a estar hablando aquí. Las razones, ya Ronquillo señalaba algunas razones que pudiéramos estar anotando, por lo cual esas opiniones que escuchamos en la calle son como son algunas de las razones, volveremos sobre eso. Y otro de los problemas es que muchas veces hay una actitud de pasividad ante lo mal hecho. Se ha llamado la atención sobre el tema. Un spot de la televisión que hemos visto en las últimas semanas va de eso. Incluso fue premio en el Festival Nacional de Televisión. Yo les propongo verlo como una manera de continuar nuestro diálogo. Señora, ¿usted es la última?
¿Pero qué cosa es esto, caballero? Pero qué cosa muy grande. ¿A que estás pensando lo mismo que yo, eh? ¿Qué es esto, ¿cómo, chico? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Qué cosa más grande, chico? Si no hubiera una cola aquí. Esto ya pasa, que es la cola como ahora sí, mi hermano. Ahora sí, ¿viste? El silencio también nos hace cómplices. ¿Qué crees tú de eso, Charlie? No, esto me ratifica, entre otras cosas, que el humor es una excelente arma de crítica social. Y por eso está a veces las quejas que dice, coño, Pánfilo está diciendo las cosas que a veces el periodismo de investigación debería tener. Pero a mí me llama una cosa la atención de este spot. El personaje que está llamando a que la gente hable y rompa el silencio es un loco. Es un loco. Entonces, eso da que pensar también. Es la figura del conflictivo. Estamos legitimando a que la persona que reivindica sus derechos ciudadanos es un loco. Cuando debería ser cuando eso debería ser lo tradicional. Pero ¿qué pasa? Y es una hipótesis que tengo yo y que he ido desarrollando a lo largo de tantos años sufriendo los servicios. Ajá. Por ejemplo, esos orfebres que tenemos en el Copelia haciendo unas lasquitas de helado disfrazadas de bola, a veces uno no les reclama porque dice, la otra viene premiada. O hay una especie de temor a cierta represalia porque esa persona que te está ofreciendo el servicio detenta una posición de poder sobre ti y tú dependes de él. Y tú estás en la mentalidad de lo que tú quieres es resolver tu problema. Y ya, sin buscarte lío, seguir avanzando. Porque entre otras razones, tú tienes un tiempo muy limitado. Y la mayoría de los servicios en este país se ofrecen en horario de trabajo. O sea, yo que soy un trabajador que entro a las 8 de la mañana y salgo a 4:30 y tengo que batallar con el transporte urbano, ¿en qué momento voy a resolver mis problemas? Hacer mis trámites. Eso es una cuestión que no se puede perder de vista. Y lo otro, ahorita estamos hablando de la cuestión de la sensibilidad. Sí, es verdad, para los servicios hace falta tener una gran sensibilidad, pero también hay que tener un sentido de pertenencia. Hay que tener un sentido de pertenencia y que ese trabajador de los servicios se sienta realizado con lo que hace. Mientras no se sienta realizado, no le va a importar lo que hace. Va sencillamente a ir a cobrar su trabajo, a hacer el paripé, a utilizar el teléfono para llamar a donde tenga que llamar, a revisarse las uñas al acrílico, a no atenderte, a maltratarte, a ignorarte. Hay también un tema, Charlie, que a mí me llama mucho la atención y es el hecho de ver cuáles son desde la investigación social, Corso, las razones que ustedes han identificado en este centro de investigaciones para los problemas que hay con la oferta de los servicios. Sí. A ver, el tema no tiene una sola causa, ¿no? Es multicausal. Por eso es tan complicado. Y por eso ha subsistido tanto tiempo. Yo tengo un poco más de años, creo que soy más viejo aquí de los que estamos aquí. El que más juventud acumula. Sí, y los problemas de los servicios vienen de antes del periodo especial. Eso se mencionó hace un rato y quiero ratificarlo aquí. Es decir, se está hablando del mal servicio, incluso en esa época que Carlos mencionaba de mi trabajo de usted. Esa frase surge precisamente como una forma o como un eslogan para tratar de oponerse al mal servicio. En los 80. En los 80. Cuando se supone que no había los problemas de escasez valores posteriores al periodo especial. Es decir, estos problemas se arrastran desde esa época. De manera que no es solamente un problema económico. Es un problema que tiene que ver con valores, otra vez. Aunque sin duda que el factor económico es decisivo. A mi juicio, es lo fundamental. Los problemas educativos, los problemas de entorno, los problemas de tratar de un poco vengarse de lo que a mí me pasa como individuo cuando ofrezco el servicio, porque a la vez yo soy objeto de maltrato, pues entonces no me siento motivado para nada. Es una cadena de maltrato. Es una cadena de maltratos, ¿no? Entonces yo sencillamente lo que hago es hacer lo mismo. Eso ciertamente está presente, pero subyace detrás de esa actitud indolente, irrespetuosa, un problema sin duda económico, que tiene que ver
con el diseño del servicio y tiene que ver con el aseguramiento material del servicio. No es posible que un servicio tenga buena calidad, por mucho que yo me esfuerce en explicarle al cliente, en decirle cuáles son los problemas que hay para darle un mejor servicio, si el cliente tiene que irse con las manos vacías porque no hay con qué completar el servicio. De manera que a esto es un problema que hay que prestarle atención. Y sobre todo hay otro tema. Aquí no estamos tratando de buscar culpables ni ponerle rostro a los culpables. Al final somos todos partes de una sociedad en la que de una forma u otra recibimos y también damos servicios. Nosotros los periodistas, por ejemplo, damos un servicio también, a veces bueno, a veces no tanto, a veces complacemos lo que está usted esperando de nosotros y a veces no, pero también damos un servicio. La idea es que los problemas en la calidad de ese servicio, que tienen base económica, que tienen una base también subjetiva, están haciéndole la vida a todo el mundo más difícil. Eso es una realidad, Ronquillo. Y hay otro tema. Las nuevas formas de gestión de la economía en nuestro país no asegura necesariamente que los problemas de la baja calidad de los servicios se resuelva del todo. Es decir, no porque haya un cambio en la forma de gestión resolvemos el problema. ¿Tú crees eso? Bueno. ¿Coincides conmigo? Si bien era necesario generar nuevas formas de gestión, no necesariamente, sobre todo por lo que tú vienes diciendo, que es un problema que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la espiritualidad. Pero de todas maneras, no se puede negar que hay un problema estructural de fondo muy serio. Y que si no se resuelve ese problema estructural de fondo serio que tenemos en los servicios, se van a seguir reproduciendo los problemas. Yo creo que fue el Che Guevara el que en algún momento planteó que a veces hemos hecho una lectura mecánica del capitalismo. Y hay formas de organización de la producción del capitalismo que no tienen nada que ver con el campo ideológico y de la distribución y de la justicia que significa el socialismo, que se pueden usar perfectamente en las condiciones del socialismo, y que el Che alertó ya precisamente de esta propia etapa de los años 60, cuando ya se estaba produciendo un debate en Cuba sobre qué tipo de propiedad debíamos tener, y qué tipo de propiedad, si es propiedad estatal, si es propiedad social, qué tipo de propiedad social, y todo este debate de fondo sobre los problemas estructurales son los más importantes. No por gusto, nuestro país está inmerso en un proceso de actualización y de revisión estructural de su economía, que incluye en esa revisión el tema de los servicios. Y yo creo que es muy importante lo que se está haciendo en el cambio de modelo de gestión en los servicios del país, porque nosotros tenemos que apostar a que los colectivos de trabajadores se sientan verdaderamente dueños del espacio donde ellos ejercitan su labor, y que no se vean estimulados para realizar su vida personal y satisfacer sus necesidades personales, a tener que actuar de una manera indecente, cayendo a veces en actitudes de corruptela, porque uno de los fenómenos que se ha ido produciendo en nuestro país en los últimos años, y que es muy serio, en el campo de los servicios, y que hay que prestarle mucha atención, es que se ha ido desdibujando la frontera entre la propiedad social y la propiedad particular y privada. Y eso es una amenaza que tiene nuestro país y que tienen nuestros servicios, por el interés de nuestro país de mantener el sistema socialista. Nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que dentro de la estructura de la propiedad social comiencen a emerger concepciones que tiendan a reproducir capitalismo. Nosotros tenemos que tratar de buscar modelos de gestión en la producción de servicios que generen formas de producción más socializadas y más socialistas. Ahí estamos hablando, bueno, ya se ha estado hablando del tema de las cooperativas de servicios, se ha estado hablando de el arrendamiento a los trabajadores de espacios y locales para que ejerciten los servicios. Yo creo que todo eso, de alguna manera, aunque llevará más tiempo el cambio cultural y el cambio espiritual del que hemos estado hablando aquí, de todas maneras eso tendrá un peso importante en la mejoría de los servicios.
Antonio Martínez, un antropólogo colaborador de nuestra mesa, nos escribió un correo muy interesante dándonos algunas de sus opiniones y precisamente mencionabas a la cooperativa y él hacía una reflexión. A veces cuando se habla de la cooperativa, y él refiere varios artículos de periódicos, como si la cooperativa fuera una organización privada al estilo capitalista y no en función de brindar servicios efectivos a la población, sino de incrementar ganancias. Opina este televidente que también tiene que ver un poco con que, independientemente de que las nuevas formas de gestión vengan a resolver una cantidad de problemas necesarios en nuestra economía, también ahí hay que ir con lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad, con la necesidad de adquirir más cultura de lo que es dar un buen servicio. Hay más que hablar. ¿Cómo se protege a un consumidor? ¿Cuáles son las leyes que existen para que un consumidor pueda ejercerlas? ¿Cuáles son los caminos para tratar de encontrar esa solución y romper esa cadena de maltrato que empieza cuando nos maltratan al acceder a un servicio y después nosotros seguimos a veces con esa misma cadena de maltrato de una manera inevitable? De eso vamos a seguir conversando, pero ahora veamos algunas de las fotografías de nuestra sección Infraganti, precisamente que tiene que ver con este tema. Fotografías que también nos enviaba este televidente Antonio Martínez sobre el tema. Ya tenemos listas algunas de las llamadas telefónicas que nos han hecho ustedes a través de nuestros teléfonos. Les propongo entonces escucharlas para continuar nuestro debate. Pedro Luis Menampudia, Pinar del Río, municipio de Pinar del Río. Plantear la situación que existe en determinados servicios como los relacionados con los del Ministerio de Justicia para la tramitación de determinados documentos que son imprescindibles en casi todos los trámites que uno va a realizar. Muchas gracias. Me llamo Rainier González del municipio Centro Habana. Quisiera decir que los servicios en este país deberían mejorar, mejorar la atención hacia el cubano, porque a veces la atención es muy mala, es muy desagradable la atención. Pablo Carvalho, del Cerro. El problema del control de los servicios o la solución del maltrato de los servicios es que el que tiene que exigir, al que tiene que exigir, debe hacer su función, porque el administrador de la panadería, el administrador de la farmacia, tienen una persona que les tiene que exigir a ellos, y esa no está exigiendo. Esa, en este momento, no están jugando el papel que le corresponde. ¿Es también un problema organizativo, Corso? Sí, él mencionó, el último televidente, un problema que es clave, ¿no? Tiene que ver con organización, ciertamente. Y cuando hablo de organización me refiero a planificación, a control, ejecución y mejora. Es un ciclo que asegura la sostenibilidad en el tiempo de servicio. Y no pase lo que sucede en muchas ocasiones, todos los cubanos lo sabemos, que decimos que los servicios empiezan muy bien y terminan mal. Es decir, utilizando una frase popular, no tienen fijador. Y no tienen fijador porque sistemáticamente incumplimos este ciclo que concluye con la mejora continua y empieza con la planificación e incluye control, algo que mencionaba este compañero en su llamada telefónica. Y ciertamente ese control no va dirigido, en algunas ocasiones no existe en absoluto, y en otras ocasiones solamente se detiene en las cuestiones puramente cuantitativas, que lo mencionaba Ronquillo. Y por lo tanto solamente es importante la rentabilidad, es importante el dinero, la parte que tiene que ver con la calidad del servicio en sí mismo, que es la razón de ser del servicio, pues no se tiene en cuenta, para nada. Pero el problema está en que se está incumpliendo uno de los requerimientos fundamentales de control dentro del proceso de oferta de servicio.
De manera que vuelvo a reiterar que a mi juicio se trata de un problema de estructurar el servicio como es debido. Incluso es muy importante el problema de las nuevas formas de gestión para mejorar, pero si no se toma en cuenta estas reglas, al final es muy posible que en esa nueva forma de gestión se vuelvan a reproducir los mismos vicios. Comentábamos, a veces uno va a una cafetería y dice que están en cambio de turno. Una cafetería con una forma de gestión distinta, no estatal, y sin embargo reproducen algunos de los problemas que no deberían estar reproduciendo. Charlie mencionaba a Pánfilo, ese noticiero que hace de alguna manera Pánfilo también los lunes en la noche en ese programa de una altísima audiencia en nuestra sociedad. Él tiene un monólogo muy famoso, se llama el monólogo del pan, porque al final es un personaje que refleja cómo una persona que tiene tantos valores, que tiene tanta cultura, tiene que lidiar con una sociedad que no es como la que él quisiera. Vamos a ver un fragmento de ese monólogo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Ingredientes para la confección del pan: harina de trigo, azúcar, levadura, agua, sal, es terrible. Es una bomba. El pan lleva manteca. Ay, no, como nunca me lo habían dicho, me tenían engañado. Ay. Bueno, después de ver esto no hay mucho más que decir. Vamos a continuar el tema, porque el punto es que la solución de este asunto, después que Corso describió en esta última explicación, pues parece muy complicado el enfrentamiento de este problema, al menos de una manera integral, y es algo de lo que no hemos hablado, Corso, la cantidad de tipos de servicios que hay, porque se identifica la gastronomía, se identifican diferentes, es decir, los servicios con que más frecuencia uno accede. En el spot veíamos los trámites, como también, y Charlie los mencionaba, pero hay más tipos de servicios. Yo les propongo ahora hacer una llamada de teléfono para conocer precisamente la opinión de una persona que conoce bien estos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con su sector. Si está lista la llamada, quisiéramos tener comunicación con Mirurgia Ramírez, que es directora del servicio del Ministerio de Comercio Interior, con la que hacemos contacto telefónico. Buenas noches, Mirurgia, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Gracias por estar, al menos telefónicamente, en nuestra mesa. Yo quisiera comenzar nuestro diálogo preguntándole cuáles son las formas de protección que tiene el consumidor en Cuba. Bueno, mira, hemos escuchado la intervención de la mesa, muy interesante, y un tema en el que realmente nuestro organismo ha estado insistiendo como rector de la protección al consumidor en varios temas que indudablemente no todavía logramos que haya una plena satisfacción de los usuarios de cada uno de los servicios que se prestan en nuestro país. Como vimos, los temas son diversos, prácticamente todos somos prestatarios de algún tipo de servicio y todos queremos y necesitamos y deseamos también recibir un buen servicio. Ahora, desde el punto de vista jurídico, en este momento nuestro organismo trabaja en la implementación del lineamiento 313, que se refiere a la elaboración de una política de una real protección al consumidor, teniendo en cuenta que en estos momentos hay una dispersión jurídica sobre este tema. Varios organismos han establecido sus normas propias para establecer la protección de los servicios que presta cada uno. Y sabemos también que no siempre estas normas se aplican eficientemente en cada una de las instituciones y por tanto el país también está necesitado de que exista un ordenamiento en este aspecto para realmente proteger los derechos que tienen los consumidores, que en nuestro país, aun cuando no tiene una ley general
de protección al consumidor, sí es uno de los países del mundo que mejor protege los derechos de los consumidores. Pero los derechos macro, los mayores, los que más sentimos y que vemos que en otros países no están tan defendidos, y hablamos de la educación, hablamos de la salud, del derecho al deporte, de otros servicios que son muy públicos, muy queridos, que son conquistas de nuestro pueblo. Pero indudablemente es tan amplia la gama de servicios que se pueden recibir, que el país también ha visto la necesidad de ir ordenándolo y establecer esta política con sus correspondientes normas jurídicas, de manera que se haga una real protección al consumidor. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hoy intervienen otros actores en la economía y otros actores en la prestación de servicios de toda índole, tanto de servicios de construcción hasta de transportación, hasta los propios que acabamos de mencionar, como tú decías, los más cercanos a nosotros, los que más vivimos. Por tanto, pienso que va a ser un paso muy importante para llegar al ordenamiento y a la protección real de los derechos de los consumidores que estamos reclamando. Esto es un tema que no es nuevo, que viene de mucho tiempo y que además es un problema del mundo completo. Ahora nosotros somos los cubanos que estamos armando nuestro modelo económico y queremos transformar nuestra vida, nuestra sociedad, y por tanto tenemos que ajustarnos a lo que queremos. Yo pienso que este tema tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Primero, para prestar servicio hay que tener mucho amor, hay que sentir mucho el dolor del otro, de la persona que tenemos enfrente casi siempre, porque este servicio tiene, como decía el especialista, tiene que estar el que lo necesita. Y nosotros tenemos fuerza y mecanismos como país que nos pueden permitir, aun cuando no tengamos una ley general integradora, poder exigir un poco más los derechos que tenemos. Casi siempre la vía que más se explota es la administrativa e institucional, es decir, la vía estatal de las instituciones que prestan servicios. Y algunos preguntan, bueno, ¿qué nos protege ante un trabajo por cuenta propia? Un trabajo por cuenta propia que hoy tiene una alta participación en los servicios y la seguirá teniendo, porque esto es una actividad que no necesariamente el Estado tiene que seguir soportando. Puede soltarse esta fuerza productiva que pueda desempeñarse en la prestación de servicios, que sí se puede hacer con mucha más calidad desde el punto de vista de la participación personal de los individuos que intervienen. Los trabajadores que están arrendados en el sistema de gestión de los servicios de la gastronomía están en un contrato con una empresa. Esta empresa, en su contrato de arrendamiento, tiene registrado que está arrendado para prestar un servicio con una calidad determinada. Cuando esto así no se cumpla, los usuarios tienen derecho a reclamar ante la empresa que tiene arrendado el local. Pero yo insisto, en la línea en que estamos trabajando, en la misma que va a la mesa, que estamos viendo los viernes, yo pienso que debemos lograr una mayor comunicación. Siempre hay que tratar de buscar la vía amigable, de intercambio, de comunicación. A veces recibimos un mal servicio, pero a esa misma persona que nos la está prestando, no lo llamamos a la atención y le hacemos observar de la mejor manera que se está equivocando en lo que está haciendo. Yo pienso que todos estamos llamados también a lograr esa mayor comunicación entre los que recibimos y los que prestamos servicios. Muchísimas gracias, Mirurgia Ramírez, directora de Servicios Técnicos y Personales del Ministerio de Comercio Interior. Muy interesante lo que mencionaba sobre cómo enfrentar, por ejemplo, lo que tiene que ver con, en un caso de una mala calidad en el servicio frente a un cuentapropista o ya sea en un servicio del Estado. Vamos a seguir debatiendo cuáles son las soluciones que hay frente a este problema tan complicado. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¿Preparados? Grabando. Joven, por favor. Sí. El cuadrito que está allá. Mire. ¡Corten! No. Disculpen. Repetimos. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué sea? El cuadrito que está allá. ¿Aquel? Mire. Mira, señor. Tesoro medio. Que tenga muy buen día. ¿Grabaste? Ojalá grabemos siempre y podría ser la vida como es en esos spots y uno volver sobre sus pasos y hacer las acciones correctas siempre, sobre todo con las personas más vulnerables. ¿Cómo romper esa cadena de maltrato? ¿Cuáles son las vías que encuentra, al menos la investigación social que usted hace, Corso, para este problema? A ver, no se puede para nada descartar la necesidad y la posibilidad de recabar las reservas morales que existen en el ser humano. Yo personalmente pienso
que no todo está perdido. A pesar de los problemas graves que existen en la sociedad, el ser humano por naturaleza no es corrupto, no es un descarado, no es un insensible, no es una gente sin escrúpulos. Lo que lo vuelve así en algunas ocasiones es un ambiente que para nada es un ambiente edificante, ¿no? Ese círculo vicioso que nos ha conducido hasta aquí, hay que romperlo. Hay que romperlo. Y creo muy bien que se hagan esos spots, creo oportuno que se dedique espacio a hablar sobre estos temas, debatirlos, hablar incluso técnicamente acerca de las formas que habría de poder prevenir estas cuestiones, pero también hay que comprender que para que esa virtud que subyace en el cubano simple florezca y se convierta en un mejor servicio, en este caso, hay que ayudarlo. No va a ser por generación propia. No va a ser por generación espontánea. ¿Qué crees tú, Charlie? A mí me parece que mirándolo después hay que rescatar una cosa básica, es rescatar el prestigio de la decencia. O sea, que tú, que te digan de ti, es una persona decente, eso valga muchísimo, muchísimo más que es una persona con posibilidades, es una persona con recursos. Y este después muestra una cosa que es un gran problema que tiene nuestra sociedad, que es la famosa inversión de la pirámide social. O sea, este señor, que es un vendedor, que está para servirme a mí, porque estoy comprando un servicio, se cree superior a mí, me trata con despotismo. Estás comprando un producto, pero sí, no viene con el servicio incluido. No, ese no toca. Parece que no toca, no sé. Y entonces es el tipo de cosas que, ese problema de que, por ejemplo, un médico, un profesional de la comunicación misma, tenga que sentirse así a veces como inferior, porque hay gente, o sea, no porque uno se siente inferior, sino porque hay otros que te tratan con una prepotencia, que a veces como que se le olvida cuál es el lugar que cada cual debe ocupar en la sociedad. Tú no eres de La Habana. No, tengo la dicha de ser de Santa Clara. Tienes la dicha. Y comentábamos antes cómo este panorama en las provincias a veces no es de la misma manera, porque vemos cómo quizás estos problemas se acentúan en la capital. ¿Qué soluciones tú, que vienes también quizás en las provincias, todavía se conserve más lo que tiene que ver con la solidaridad, con esa cortesía y esa los hospitalarios que somos los cubanos como parte de nuestra idiosincrasia? ¿Qué soluciones le ves tú al tema? A pesar de que dicen que pueblo chiquito, infierno grande, muchas veces en esos espacios más reducidos hay un grado de familiaridad, de conocerse, de saludarse por las mañanas, que ayudan mucho. O sea, hay cercanía entre las personas. En estos días que está sesionando el evento de comunicación que auspicia la facultad donde egresé hace ya 10 años, nos enseñaron una cosa que se llamaba el role taking, la asunción de roles, que eso tú lo puedes traducir perfectamente al español, como que yo no te voy a hacer a ti lo que no me gustaría que me hicieran a mí, o más aún, yo te voy a tratar a ti como me gustaría que tú me trataras a mí. Y eso se ve mucho en las provincias, se ve mucho en las ciudades. Estaba por esa cercanía. La semana pasada, mirando la mesa sobre el urbanismo, yo hacía una reflexión. Ser urbano es ser frío, es ser distante, yo no te conozco a ti en ningún lado, me da lo mismo lo que pienses de mí, no te tengo que atender bien, eso. No creo que sea así. Como tampoco quiero que esto sea visto como que La Habana es lo terrible, Sodoma y Gomorra, y entonces la virtud está, no, porque las migraciones son muy fuertes. Y en los servicios muchas veces están siendo ocupados por personas que migran porque buscan una realización personal. Y quiero aprovechar que dijo el término de realización. Si tú no te sientes realizado con lo que tú haces, el servicio que tú vas a dar nunca va a ser bueno. Porque estás aquí como condenado, como castigado, como que esto es lo que resolví. Entonces es muy importante rescatar eso, que la gente se sienta realizado, que existe esa vocación, que uno se sienta feliz de estar trabajando. Y no solamente estar trabajando en lo que te gusta, sino que eso que te gusta te llene material y espiritualmente. Uno de los medios que más hace años, acuse de recibo, está en Juventud Rebelde para contar eso mismo, para contar las vicisitudes de la gente que tienen que ver con los servicios, con los trámites, con muchos problemas sociales que persisten en nuestra sociedad. Ronquillo, ¿cuál es tu opinión que has investigado el tema, que has dirigido equipos de periodistas que lo han investigado? ¿Qué soluciones se ven? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de lo que pasó la semana pasada en acuse de recibo para que veas que los habaneros
no son tan malvados como a veces se pintan por ahí. No, yo soy habanera. Me acuse de recibo como resultado de la ausencia de un servicio y de las pocas posibilidades económicas que tenía una familia del interior del país. Escriben a la sección porque necesitaban hacerle un tratamiento de un hijo aquí en Ciudad de La Habana y no tenían el dinero suficiente para alquilar un hotel o algo de eso. Y para venir a un hospital, en algún momento se pensó en hacer unas instalaciones para que las personas que tuvieran un familiar enfermo se hospedaran en esos lugares. Ese programa, por la situación económica del país, se detuvo. Pero al día siguiente, que lo publicamos el domingo pasado, el periódico estaba lleno de llamadas telefónicas de personas de Ciudad de La Habana que estaban brindando sus casas para que esas familias vinieran a hospedarse en sus casas o en casas o en otra casa que tenían esas propias familias que no estaban usando en ese momento. Y eso demuestra la reserva de solidaridad, la reserva de bondad que hay en el alma del cubano. El cubano, como decía él, es un alma bondadosa, es un pueblo cariñoso, bondadoso, un pueblo hermoso, que tiene unos valores extraordinarios, que lamentablemente, por determinadas circunstancias sociohistóricas y económicas, a veces se han lacerado, como lo estamos analizando aquí ahora. Pero hay unas reservas tremendas, que si vinculamos esas reservas morales y esas reservas espirituales con los cambios estructurales que demanda el país, podemos lograr el salto que requiere el país. Es lo que creo de eso. Y es lo que expresa también la sección acuse de recibo cuando uno analiza, por ejemplo, la sección acuse de recibo. El tema de los servicios está entre los primeros 3 temas que la gente escribe a la sección. Pero uno se da cuenta después cuando recibe en el contacto que hace con los organismos, en el contacto que hace con los trabajadores de las instalaciones, cuando vienen al periódico o cuando escriben, que hay unas reservas morales tremendas en nuestro país. Y hay que acompañar, como te decía, esas reservas morales y esas reservas espirituales con los cambios estructurales y organizativos que requiere el ejercicio de los servicios en el país. Y eso nos va a permitir dar el salto que requiere nuestra economía y nuestro país. Es una prueba de un servicio periodístico bien ejercido. El periodista está cumpliendo una función como auditor de la sociedad y facilitando también muchas cosas. Ahorita estabas mencionando sobre, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que tiene uno para sentirse protegido. O sea, ese puede ser un mecanismo. Acuse de recibo. La sección que inauguró el difunto Guillermo Cabrera, Abre Carta, fue otro. La sección de los viernes es también un modo de expresión. Porque, y voy a volver a la historia antigua, ¿se acuerdan en los 80 que ese adorno que había en todas las instalaciones que decía libro de quejas y sugerencias? ¿Todavía existe? Existe, sí, es uno de los mayores receptáculos de polvo que hay en todas las instituciones. Desgraciadamente. Entonces, yo quisiera que alguna vez alguien me dijera a mí si ha abierto el libro, ha escrito algo y ha tenido alguna respuesta. Si eso de verdad funciona. O si alguien lo hizo, que luego quien tenía que encargarse del buen servicio hubiese leído ese libro y lo hubiese... ¿Y cuál fue el destino de esa hoja? Es otra cosa interesante. Corso, ¿cómo lo ve usted que lo investiga todos los días y que también está involucrado, ¿no?, en un ministerio que tiene una función rectora con lo que tiene que ver con una parte de los servicios del país? Mire, de la propia conceptualización del servicio, de su multicausalidad, depende de muchas cosas, se infiere fácilmente de que no es un problema fácil de resolver. No es fácil. Es un problema, como bien se ha dicho aquí, estructural. Y evidentemente está mal estructurado. Tenemos las condiciones para resolverlo. Ahora, en estos momentos se está trabajando, pienso yo que con seriedad, y se está tomando conciencia de la necesidad de ir a las causas del mal servicio, de resolver las causas del mal servicio, que tienen que empezar por mejorar la planificación. Y fíjense que estoy hablando no de un problema financiero, porque siempre que se habla de mal servicio nos recordamos de los problemas del bloqueo, del problema del dinero. No hay dinero, pero lo curioso es que en los trabajos que hemos hecho hemos comprobado una y otra vez, no es un caso aislado, que realmente no es un problema de dinero. Fundamentalmente, claro que hay problemas de dinero, de escasez de dinero, pero los problemas más graves están asociados a que el dinero se invierte en lo que no hace falta
y en lo que hace falta, resulta que no hay dinero. La actitud nos importa. Entonces, se trata la o no... el buenos días, el buenas tardes, el gracias. Exacto, pero bueno, se trata de un problema organizativo. Hay que organizarse, hay que acabar de hacer las cosas de otra manera, diferente a como lo estamos haciendo ahora. Tengo convencimiento de eso. Igual, yo pienso que con este diagnóstico que nos estaba comentando el investigador Corso, ahí se está llamando la atención sobre el tema, se está investigando. Escuchábamos a la directora de servicios del MinSIN, Mirurgia Ramírez, que hablaba precisamente sobre cómo se están delineando nuevas formas también de protección al consumidor y de tener claro que el cambio de mentalidad tan necesario, del que tanto se habla, no es solo en las instituciones que prestan servicios desde el Estado, sino que tiene que ver con toda la sociedad. El punto es que usted o yo podemos estar de un lado del mostrador o del otro, y el punto es no hacerle la vida más difícil a nadie, sino más fácil, y también tener un sentido de la responsabilidad que supone ofrecer un servicio cualquiera que sea. Cada viernes tratamos un tema que tiene que ver precisamente con los valores. Esta vez ha sido los servicios. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus opiniones, también a nuestro caricaturista que ha estado contándonos cómo lo que piensa y su participación en la mesa a partir de sus dibujos. A usted también gracias por sus llamadas, por su colaboración con nuestro debate. Recuerde que esto no es trazar soluciones definitivas ni tenemos la última palabra, es sencillamente debatir sobre temas que aquejan a muchas personas en nuestra sociedad y que cómo debatirlo y polemizar para que finalmente encontrar los caminos hacia las soluciones. Cada viernes ese será nuestro propósito. Vuelva siempre. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches.